Sí, estimada doctora, sí la escuchamos. Doctora, ¿va a desarrollar la presentación con alguna PPT o va a ser oralizada la presentación? Tengo un PPT. Sí, ¿usted cree que en esos momentos podría probar el compartirlo, por favor? Sí, déme 2 segundos. ¿Los alumnos ya están conectados? Sí, doctora, ya están conectados. En el transcurso de los minutos van a seguir conectándose, pero ya podría empezar, no habría ningún problema. ¿Sí? Mire, ahí lo estoy compartiendo, ¿se ve? Sí, ¿podría poner la pantalla compartida extendida para que se visualice completo, por favor? Espérenme un poquito. Ahí. Sí, perfecto, doctora. Voy a realizar la presentación de su reseña y le brindo el uso de la palabra. ¿Sí, doctora? Listo. Perfecto. Muchísimas gracias, estimada doctora. Un segundo. Estimados participantes, muy buenas noches. Continuamos con el desarrollo del curso de AED. En esta ocasión el tema es referido a bienestar social y análisis económico del derecho, que será disertado por la doctora Karen Díaz, quien es abogada por la Universidad de Chile, doctoranda en Derecho de la Universidad de Sevilla, profesora investigadora de jornada completa en Derecho del UNAP y directora de línea Investigación Culturalidad. Es investigadora de ciencias sociales y es especialista en la materia de análisis económico del derecho. Estimada doctora, es todo un placer que nos acompañe el día de hoy. Le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas sobre el análisis económico del derecho y algunas ideas sobre cómo se conecta esta idea del bienestar social y el análisis económico del derecho. Dejen poner el reloj para tener algún control del tiempo que llevo. Y ahí. Sobre ello, para este análisis que yo traje para compartir con ustedes, voy a ocupar algunos textos base, que son, primero, el análisis económico del derecho en Latinoamérica, algunos aspectos éticos reconsiderados de Adrián Puentler. Segundo texto, la presencia del derecho en la obra de Wilfredo Pareto, de Mercedes Carreras, y eficiencia de derecho de Albert Cansemiglia, que siguen la base de las ideas que voy a compartir el día de hoy. Para ello vamos a revisar algunos conceptos generales de esta corriente del derecho y a fin de clarificar si efectivamente logra influir, guiar las más diversas legislaciones y ordenamientos jurídicos latinoamericanos y precisamente sobre esta idea fundamental de la teoría económica y especialmente referente a nuestro presunto interés individual y egoísta que nos lleva a pensar o ni siquiera considerar o intuir este resultado no esperado que sería este bienestar social, ¿no? Según lo que probablemente algunos de los otros profesores les han indicado sobre esta idea básica de Adam Smith, ¿no? Para ello, iniciaremos analizando algunas nociones básicas del análisis económico del derecho, así como la relación existente entre derecho, economía y política. Para Wilfredo Pareto, el derecho era un conjunto de reglas de conducta obligatorias dictadas por una autoridad y respaldadas por el castigo en caso de incumplimiento. En este concepto de derecho, Pareto además reconoce el valor a la costumbre como fuente del derecho, en cuanto insinúa la existencia de un primitivo estado de la naturaleza, subrayando este carácter necesario de la ley para el tránsito de este estado de civilización. De esta forma, para Pareto y para alguna parte del análisis económico del derecho, este tiene un carácter instrumental, es decir, es un medio al servicio de la persona política para la consecución, para el logro de determinados fines. Por su parte, nosotros entendemos el análisis económico del derecho como una metodología relativamente nueva que surgió aproximadamente en los años 60 en los Estados Unidos y que lo único que persigue es aplicar los conceptos de la ciencia económica al derecho. Y esta es una definición que nos da el profesor Alfredo Bular González. Para verdaderamente nosotros entender qué es lo que nosotros conocemos como análisis económico del derecho, tenemos que también entender qué es la economía. La economía, podríamos entenderlo en una noción básica o primaria, es esta ciencia de la elección racional en un mundo donde los recursos son limitados en relación a las infinitas necesidades de las personas
humanas, ¿no? Que es este problema inicial económico que es el que nos lleva a hablar de toda la teoría económica y lo que eventualmente lleva a trabajar la construcción de la normativa y todo lo que nosotros trabajamos en el análisis económico del derecho. Así definida la economía, la tarea consiste entonces en explorar las consecuencias de este supuesto de que nosotros como personas somos maximizadores racionales de estos fines de vida y de estas satisfacciones personales, ¿no? Y el comportamiento sería racional entonces cuando se ajusta a este modelo de elección racional, como vamos a ver hoy día también un poquito más adelante. En otras palabras, el modelo funciona cuando entendemos que las personas siempre actúan racionalmente y siempre escogen aquello que les permite el mejor beneficio para el logro y sus metas próximas o metas más lejanas. La economía entonces es esta ciencia que se ocupa de este problema inicial, que es la gestión de la escasez y la adopción de las decisiones humanas en situaciones donde los recursos disponibles para atender esta infinidad de necesidades tiene diferentes usos alternativos y estos usos posibles son escasos. Me parece entonces que, de acuerdo a esta definición, la economía no se ocupa de determinadas actividades como la agricultura, la industria, la banca, el turismo, etcétera, sino específicamente se ocupa de esta conducta humana y la conducta humana que deriva de esta influencia que sobre nosotros tiene este problema inicial económico, específicamente el problema de la escasez. Es decir, en qué medida o de qué forma nosotras y nosotros nos comportamos ante este problema inicial de que no tenemos bienes suficientes. Es uno de los primeros supuestos del análisis económico del derecho, entonces, esta escasez de los recursos y este problema económico fundamental. Una manera de asignar los recursos es a través de lo que nosotros entendemos como sistemas de libre competencia, donde nosotros permitimos la competencia entre los individuos que requieren estos recursos, de modo tal que los precios de mercado se coordinan y esto finalmente establece la asignación de los recursos escasos para quienes resultan ser los agentes más eficientes. Esto de acuerdo a lo que nos dice von Hayek, o nos decía von Hayek en su momento. El análisis económico del derecho busca entonces establecer, además de todo lo que nosotros hemos revisado hasta este punto, los costos y beneficios de determinadas conductas y cómo el derecho está plagado de estas conductas y en sí mismo el derecho es una técnica para regular estas conductas y recordemos que cuando hablamos de estas conductas, hablamos de las conductas que tenemos los seres humanos ante este problema inicial económico, es decir, ante la escasez. Y esto nos lleva a poder aplicarlo para determinar los costos y beneficios asociados a estas conductas. Lo que persigue entonces es el análisis económico del derecho, ya luego de haber determinado este problema inicial y luego de haber determinado en cierto grado cuáles son las conductas o cuál es el problema que se produce ante la escasez y nuestras conductas ante la escasez, es que el análisis económico del derecho busca predecir la conducta de los seres humanos. Se parte entonces del principio que los seres humanos, las personas, actuamos en base a determinados incentivos y que en consecuencia nosotros buscamos aquello que nos favorece y evitamos todo aquello que nos perjudica. Eso es uno de los primeros indicios y también nosotros podemos ver un buen ejemplo de esta idea de que nosotros buscamos lo que nos favorece y evitamos lo que nos perjudica en algún grado cuando hablamos de las relaciones de consumo y aquellos bienes que nosotros adquirimos, con cierta discusión que podemos dar ahí, ¿no? De esta forma, la economía no se ocupa entonces de esta determinada actividad de clases, sino de este problema inicial de la escasez. Teniendo nosotros ya estas herramientas mínimas, nosotros podríamos definir entonces el análisis económico del derecho diciendo que consiste en la aplicación de técnicas, criterios, métodos de la microeconomía para nosotros poder interpretar y examinar los institutos jurídicos. Entonces nosotros podríamos decir que este movimiento procura acercar desde la lógica de la teoría económica alternativas para el tratamiento de las implicancias jurídicas de las relaciones sociales. El análisis económico del derecho consiste entonces en estudiar esta finalidad práctica, bien con una finalidad puramente de conocimiento, las normas jurídicas aplicando conocimientos y los métodos proporcionados por la economía. Continuando en esta relación entre derecho y economía,
Pareto se ocupa de la regulación de la conducta en el derecho y su relación con el empleo de la fuerza mediante el establecimiento de normas y valores que las y los ciudadanos aceptamos de forma diversa como obligatorios. De esta forma, nosotros podemos entender el control social como una internalización de esas normas o valores que resuelve o mitiga las tensiones y conflictos existentes que podrían existir entre los individuos. Es decir, como esta justificación que nosotros podemos encontrar a la existencia del derecho como desde el inicio de la humanidad, como este marco regulatorio que bien lo que busca evitar son los conflictos entre las personas, y cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de un marco más grande de lo que es el marco del análisis económico del derecho, el evitar el conflicto o el quiebre del sistema. Esa sería como nuestra idea y por tanto también hablamos del bienestar social. El problema que se produce aquí, y Pareto dice, y esto es algo que también sostengo yo y sostienen otros, es que el derecho, y es algo que quizá a veces a nosotros, desde como se nos ha enseñado el derecho en la escuela de derecho, que se nos enseña el derecho desde un punto de vista objetivo, nos cuesta a veces entender, o por lo menos en mi facultad cuesta a veces un poquito entender, que el derecho nosotros lo vemos como algo objetivo, pero en sí mismo, y también lo decía Pareto, contiene unos valores subjetivos, es decir, nosotros encontramos en el derecho también una manifestación del poder, una manifestación de quien está ejerciendo el poder. Y como estamos hablando de una manifestación de quien ejerce el poder, también se incluyen los valores y creencias del grupo o de la porción o de la población que está ejerciendo el poder en un tiempo determinado cuando se crea una determinada normativa. Esto genera que todo código, toda normativa, toda regla siempre tiene algún sustento de carácter subjetivo, que en el caso de Pareto, él habla de sentimientos por tratar de hablar de esta idea de este concepto de carácter subjetivo de la norma. Por ello, y esto también se entiende y podríamos entenderlo quizá en el ejemplo de algunas legislaciones latinoamericanas que han sido impuestas, en particular como la Constitución Política de mi país, Chile, y en el momento histórico que se dio en Chile, se dan algunas normativas que cuando han sido impuestas por un grupo minoritario que está ejerciendo poder, requieren para que sean respetados, y eso también lo dice Pareto, el ejercicio de la fuerza. ¿Por qué? Porque no se sostienen o no representan en los valores y principios de la gran mayoría de la población. Y eso es donde uno ve cómo se va produciendo, o podría entender nuevamente esta noción, al derecho como un instrumento público, como un medio para la adquisición, conservación y aumento del poder. Esto, por supuesto, siempre entendiendo que esta adquisición, conservación, aumento del poder tiene que ir con un acuerdo o con alguna compensación, que más adelante vamos a ir viendo en términos del análisis económico del derecho, de aquellos que nosotros llamamos perdedores en la dicotomía de ganadores y perdedores. Pero ahí me estoy un poquito adelantando. Es característico del fenómeno jurídico la resistencia a la alteración del equilibrio social, y eso es algo que probablemente todos nosotros como estudiantes de derecho, como abogados, como abogadas, en general tenemos cierta reticencia con cualquier situación que pudiera afectar el equilibrio social, y eso vemos entonces la relación entre derecho y este equilibrio social, ¿no? Y de aquí surge la tendencia de calificar de injusto todo aquello que daña el equilibrio físico y psíquico dentro del medio en que estamos nosotros habituados o habituadas. En cuanto a las exigencias de uniformidad que requiere el grupo social, hay una tendencia a extender o incluso a imponer a los demás las propias creencias y las pautas de comportamiento. Esta idea que yo les digo ahora hacia el final, esta tendencia que tienen quienes están ejerciendo el poder y están redactando la norma, de tratar de imponer a los demás las propias creencias y pautas de comportamiento, si no tienen un apoyo de una masa importante de la población, a lo largo del tiempo y mediante el uso de la fuerza se vuelve ineficaz. Entonces se producen las quiebres de sistemas, se producen los cuestionamientos al ordenamiento jurídico y por tanto se pierde el objetivo principal de esta relación entre el derecho y el equilibrio social o el bienestar social, que es el final o el fin esperado finalmente del análisis económico del derecho y en general del derecho, ¿no? ¿Cuándo nosotros podemos entonces hablar de una acción jurídica racional? Pareto nos dice que era algo escéptico en cuanto a la posibilidad que nosotros podamos verdaderamente transformar una sociedad mediante la legislación.
Para hacer cumplir la ley, nuevamente Pareto nos indica que, entendiendo que toda ley, toda norma incluye estos factores de carácter subjetivo que él denomina sentimientos, entonces se genera la tendencia a imponer a los demás las creencias y estas pautas de comportamiento a través de la fuerza. Y esto, bueno, nosotros podemos ver como ejemplo, ¿no? Nosotros podríamos tratar de modificar la sociedad, y de hecho han habido intentos de modificar la sociedad o de modificar una determinada conducta con la creación de una determinada normativa, pero independiente de lo que nos dice el análisis económico del derecho y independiente de que nosotros creamos una serie de incentivos o incluso de desincentivos para desincentivar una determinada conducta, no logramos erradicar aquellas conductas que la gente aún sigue realizando. Para dar un ejemplo concreto de aquello, les indico un ejemplo de la legislación chilena. Unos años atrás se modificó en Chile la posibilidad que nosotros teníamos de consumir tabaco en lugares o recintos cerrados o en recintos donde uno consume determinados alimentos. A su vez, constantemente se ha subido el impuesto para el consumo de cigarrillos debido a que mucha población chilena consume cigarrillos. Si nosotros lo vemos en términos netamente económicos, el Estado se ocupa de ello, no porque sea específicamente un Estado específicamente benefactor o que le interese tanto el interés de sus ciudadanos o la salud de sus ciudadanos. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista netamente económico, lo que está buscando evitar son las enfermedades relacionadas al consumo del tabaco o de los terceros que se veían expuestos a este consumo. ¿Por qué pongo este ejemplo de lo que decía relacionado a lo que estoy hablando ahora, no? Porque se creó esta normativa ya, yo diría, hace unos 6 años atrás, y en la realidad la gente, la población sigue consumiendo. El consumo de tabaco no ha bajado en la cantidad de consumo, se siguen subiendo los impuestos y la gente sigue consumiendo tabaco. Incluso la publicidad que se está realizando hace ya bastante tiempo es bastante violenta para evitar el consumo de tabaco y la gente sigue consumiendo tabaco. Es decir, y ahí se cuestionan algunos de estos razonamientos básicos que nosotros estudiamos o que conocemos en el análisis económico del derecho y que probablemente se los han mencionado ya sobre las decisiones racionales o irracionales que nosotros tomamos. Por eso se los digo. O sea, nosotros podemos crear normativas, esta normativa puede tener excelentes finalidades, pero más allá de los incentivos y desincentivos, tenemos que realizar otros procesos relacionados para verdaderamente nosotros obtener este resultado que nosotros esperamos de bienestar social. Por lo mismo, Pareto nos dice que nosotros podemos, para hacer cumplir una ley, apelar a los sentimientos e intereses de los destinatarios. Es decir, más allá yo de imponer una determinada norma y establecer una sanción fuerte para tratar de desincentivar una conducta o establecer un impuesto sumamente alto para desincentivar el consumo, en realidad lo que yo debería tratar de hacer es crear una normativa que apele a estos sentimientos, a este valor subjetivo que tiene la norma, y él nos da como ejemplo, por ejemplo, ciertas ideologías o teorías no científicas con las cuales pudiera alguna gran proporción de la población sentirse identificada, y por tanto, por esa razón, más que por la imposición de una sanción o de un desincentivo económico, dejen de consumir tabaco, que es lo que finalmente uno espera, ¿no? Espera nuevamente desde el punto de vista económico a fin de evitar este problema futuro que vamos a tener con la gente que va a fallecer de cáncer y todos los costos que eso puede tener para el Estado. El derecho entonces se configura por estas normas jurídicas, y Pareto también agrega, y esto también es interesante desde el punto de vista de cómo nosotros estudiamos tradicionalmente el derecho, que valora esta costumbre y también la costumbre la ve como una medida de control social. Dice, teniendo las normas jurídicas una triple función. Dice que las normas jurídicas son represivas, organizativas y directivas. Este conjunto producen la cohesión del grupo. Es decir, cuando nosotros redactamos la normativa de esta manera, persiguiendo una determinada ideología, buscando apoyo de una gran cantidad de la población, entonces nosotros podemos lograr una verdadera cohesión del grupo en vez de imponer una determinada idea a un grupo y tratar de imponerla por la fuerza. Porque cuando hacemos eso, eventualmente se produce lo que eventualmente realmente ha ocurrido dentro de los estados latinoamericanos en este último tiempo, de cuestionar el sistema y quiebre del sistema, ¿no? Que probablemente ustedes ya lo han estudiado o lo han revisado. ¿Cuál entonces es el papel del derecho en el equilibrio social? Nosotros ya hemos conversado en algún grado de qué forma el derecho juega
en esta idea del equilibrio social como un punto primero, y que es algo básico que nosotros estudiamos en la universidad. Nosotros somos parte del equilibrio social, tanto en nuestra labor como abogadas, abogados, como jueces, juezas, las juristas, etcétera, las diversas labores que podemos ejercer como abogados y abogadas, y desde como el principio de lo que se entiende que es ser abogado, es decir, el advocatus, aquel que está encargado de defender los intereses de terceras personas. Entendiendo esto, quiere decir que nosotros siempre hemos estado presentes para evitar el conflicto y para evitar el conflicto físico, ¿no? Y para nosotros poder interceder con nuestros conocimientos técnicos y poder llegar a una solución más razonable que por tanto nos lleva a una idea de equilibrio social. Esa es una idea general de cómo nosotros podríamos entender este papel del derecho en este equilibrio social. Además, encontramos algunas definiciones que también nos da Pareto, cómo él entiende que el derecho constitucional también asegura esta proporción del equilibrio social, y nos dice que se asegura en cuanto a la proporción de dominio y sumisión dentro del sistema social. Probablemente ustedes, en lo que ya llevan de avanzados en el estudio del análisis económico del derecho, han visto lo importante que tiene este concepto de la garantía de la propiedad, primero de la regulación de la propiedad y luego de la garantía y protección de la propiedad en los sistemas jurídicos, como medida de garantía de este bienestar o equilibrio social, según lo que proponía tanto Posner como Coase y en general todo el análisis económico del derecho. En el caso de la Constitución chilena actual, que es la que actualmente se encuentra en cuestionamiento y que hay todo un proceso para crear una nueva Constitución, pero en la actual, la que todavía sigue vigente, que es la de 1981, nosotros tenemos una protección férrea de la propiedad en el artículo 19, número 24 de la Constitución, y es un artículo sumamente largo que se ocupa de diversas facetas de la propiedad, tanto de la propiedad corporal, incorporal, tanto de la propiedad minera, propiedad sobre el agua, porque en Chile además nosotros tenemos una distinción en que nosotros dentro de un mismo territorio alguien puede ser dueño del terreno, otra persona puede ser dueño del agua, otro grupo puede ser dueño del espacio terrestre, otro grupo puede ser dueño de la explotación turística de esa zona, etcétera. Se han creado una serie de derechos reales que pueden ser explotados por diversos titulares. De esa forma, entonces, se garantiza la propiedad y se desintegra este concepto de la propiedad con las virtudes y defectos que esto puede tener, ¿no? Y además, encontramos, o nos dice Pareto, otra forma en el derecho civil donde se asegura y eventualmente se restablece la distribución entre bienes y servicios. El ordenamiento jurídico entonces funciona mientras las normas y las decisiones se adecúen a estos sentimientos que nos dice Pareto, estos valores subjetivos de la norma básicos de la sociedad. El derecho entonces requiere de este consenso que se apoya en una serie de sentimientos comunes a todos los miembros de la sociedad. Y hace un rato, recién les mencionaba el artículo que Chile regula la propiedad en nuestra Constitución, y específicamente me refiero a esta idea de esta serie de sentimientos comunes de la sociedad. Particularmente en este gran artículo que regula la propiedad, no se incluye ninguna parte, algún reconocimiento a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas en Chile, ni tampoco ningún tipo de reconocimiento a los pueblos originarios en Chile. Entonces ahí uno ve cómo, y esto tiene, bueno, ya ha sido muy discutido también a nivel nacional, y se produce este cuestionamiento que dice Pareto que no se debiera dar en un verdadero sistema jurídico y en un verdadero sistema regulatorio de derecho, ¿no? Porque estamos entonces ante una normativa que no representa la realidad de una determinada nación, como así tampoco representa el sentimiento de quienes componen esa nación o quienes somos parte de esa nación. En esta parte es importante ocuparnos entonces de los supuestos que sostienen este concepto de la eficiencia del análisis económico del derecho, y yo también asumo, probablemente también se los han mencionado, como garantía de esta idea del equilibrio social, del bienestar social. La teoría de la elección racional asume que las y los individuos luchan siempre, porque recuerden que este es el concepto, bueno, finalmente cuando nosotros hablamos de libre mercado hablamos como esta lucha, ¿no? Siempre por maximizar nuestra propia utilidad, pero no especifica de dónde surgen las preferencias o los deseos que tienen los determinados individuos.
El concepto de la persona como un maximizador racional de este interés propio conlleva que las personas responden a ciertos incentivos y de esta proporción se derivan algunos principios fundamentales de la economía. El primero es la relación inversa que se da entre el precio cobrado y la cantidad demandada, esta ley de la oferta y la demanda, que probablemente ustedes conocen por sus estudios de economía y de derecho económico, es decir, que en un mercado, que un libre mercado, que no se encuentre intervenido ni que adolece de ningún defecto ni falla de mercado, el precio se determina por este juego de la ley de la oferta y la demanda. Entre más demandado es un determinado producto, más caro va a ser, y entre más caro es, va bajando la demanda de este producto determinado. Y eso significa que el precio se va estabilizando dependiendo, bueno, tenemos que hacer algunas distinciones de qué tipo de producto, pero de forma general, va a ser que el precio vaya cambiando dependiendo de este juego de la oferta y la demanda. Por otro lado, encontramos otro principio, que es el que los consumidores tratan siempre de maximizar su utilidad. Y esto se refiere en general a que las decisiones económicas que nosotros tomamos, por ejemplo, y es más simple verlo desde las relaciones de consumo, cuando yo decido comprar una cosa determinada, lo hago porque el valor de esa cosa determinada que yo estoy adquiriendo, pensemos en un teléfono, un móvil, lo estoy comprando porque el valor que tiene ese teléfono, para mí económicamente, el dinero yo prefiero renunciarlo porque ese bien, ese móvil, ese teléfono es más importante para mí o más valioso que el dinero que yo estoy invirtiendo en esa compra. Si no fuera de esa manera, yo preferiría conservar mi dinero y no comprar ese bien en particular, para dar esa idea que en general es cierta en cuanto a que nosotros tratamos de maximizar nuestra utilidad, ¿no? Y el tercer principio básico de la economía es que los recursos tienden a dirigirse hacia sus usos más valiosos si nosotros permitimos el intercambio voluntario. Probablemente hasta este punto ustedes ya han revisado lo que es el óptimo de Pareto y conocen esta idea inicial del óptimo de Pareto, donde, nuevamente en un ejemplo muy concreto, me habla de que nosotros, problema inicial, nos encontramos ante una cantidad escasa de productos, de bienes, para una infinidad de necesidades, y nosotros encontramos que nosotros decidimos distribuir todos los bienes existentes entre este grupo reducido de personas. La forma en que se distribuyan estos bienes no es importante para nosotros poder determinar si una situación es óptima o no. Es decir, yo, si estoy en un universo donde están todos los bienes posibles, son 10 bienes y nos encontramos con 10 personas, y yo determino que solo 3 personas tengan todos los bienes, esa es una situación óptima de Pareto. Por lo menos, y eso, bueno, vamos a ir viendo cómo se mejora, ¿no? Y esto tiene que ver porque cuando Pareto analiza el óptimo de Pareto, se refiere o se ocupa de cómo nosotros utilizamos todos los bienes disponibles y que no queden bienes ociosos. A eso se refiere el óptimo de Pareto. Más no se ocupa de la equidad. Y en general ese es uno de los defectos que tiene la economía o la teoría económica en cuanto se ocupa de lo que se llama hacer crecer el pastel, es decir, hacer crecer los bienes disponibles, la cantidad de bienes que nosotros podemos tener, pero no se ocupa, deja a terceros cómo esos bienes van a ser distribuidos. Es así como esta teoría de la elección racional solo establece esta ordenación consistente en las alternativas de los individuos. Por ello, no hay nada irracional en que un individuo prefiera un mango a un tángelo y que otro prefiera lo opuesto. Sin embargo, sería irracional para un individuo preferir un mango a un tángelo en una ocasión y preferir un tángelo a un mango en otra, es decir, sin que no haya ninguna circunstancia que haya determinado el cambio de decisión. Esto específicamente nosotros lo aplicamos para nosotros a través de esta idea de cómo nosotros racionalmente elegimos determinados productos, cómo nosotros elegimos obedecer determinadas normativas o cómo tomamos determinadas decisiones, permite realizar estos modelos predictivos, ¿no? Porque no existiría una razón lógica para que nosotros actuáramos o cambiáramos de opinión sin existir algún motivo ulterior que quizá nosotros no manejamos. Eso es lo que entonces permite que el análisis económico del derecho pueda predecir resultados y estos patrones de elecciones individuales. Lo que nosotros vemos muy aplicado en lo que es la teoría del consumo, en derecho de consumo y en estas relaciones de consumo que se van dando y que de hecho en clase yo siempre pongo como ejemplo cuando nosotros nos interactuamos con redes sociales,
como por la elección de una determinada cosa que yo puedo escoger a través de Instagram, a través de Facebook, Google o etcétera, a través de Twitter. Luego ingreso a otra red social y todas las ofertas que se producen son relacionadas a esa búsqueda que yo hice, ¿no? Eso tiene que ver entonces con esta información que yo voluntariamente estoy entregando a la red y trabaja entonces para esa elección racional, convertirla después en esta relación de consumo y ofrecerme aquellas cosas que el sistema asume, yo requiero, necesito o me son interesantes, ¿no? Sobre esta idea, y para Pareto es característico este fenómeno del fenómeno jurídico que yo les mencionaba hace un rato, de la resistencia que nosotros tenemos dentro del derecho a la alteración del equilibrio social, y de aquí surge esta tendencia a calificar de injusto todo aquello que pudiera afectar nuestro equilibrio, ¿no? Dentro de lo que nosotros estamos habituados. O sea, nosotros solemos querer estar siempre como en una situación de equilibrio. Estas ideas son las bases del análisis económico del derecho y vienen de esta teoría económica del bienestar y se conectan, profundamente con las doctrinas de economía de libre mercado. Más ello no implica que sean lo mismo. Es decir, cuando nosotros hablamos de teoría económica, cuando hablamos de análisis económico del derecho, no necesariamente estamos hablando que son idénticos con lo que entendemos con estas teorías de libre mercado. Es así que la teoría económica del bienestar proviene de las ideas propuestas por Adam Smith, el que nos indicaba que en un mercado competitivo los individuos racionales y egoístas que persiguen su propio interés producen, sin tener conciencia de ello y sin siquiera imaginarlo, guiados por una mano invisible, un resultado previsto ni querido que es el mayor beneficio social. Además, otro principio de la economía es que los recursos tienden a dirigirse hacia los usos más valiosos si nosotros permitimos este intercambio voluntario. Desde esta idea es posible, entonces, al análisis económico del derecho, generar estas hipótesis enfocadas desde el punto de vista económico. Estas consideraciones sobre el papel de las hipótesis simplificadoras del análisis económico del derecho y el arte de la economía, entonces, consiste en elegir hipótesis que simplifiquen el problema lo suficiente como para que puedan entenderse o puedan ser mejor determinadas o caracterizadas del mismo. De esta forma, la teoría económica del bienestar, a partir de esta conjetura, ya ha demostrado en ciertas condiciones que es cierta. Sin embargo, adolece de un problema importante. Las predicciones que se generan en esta teoría derivan de un discurso esencialmente limitado, ¿no? Con todos los ejemplos que nosotros hemos revisado del óptimo de Pareto, etcétera. Y sus tesis no pueden ser aplicadas indiscriminadamente, y eso es lo que nosotros hemos notado a lo largo del tiempo. A su vez, la teoría económica del bienestar puede ser útil a los juristas en la construcción de modelos que sirven para interpretar la realidad, y estos modelos son siempre muy sencillos y hacen abstracción de ciertos aspectos de la realidad, como por ejemplo el teorema de Coase, que lo tengo hace un ratito aquí, ¿no? Y que probablemente puede que lo hayan escuchado, pero se lo voy a reiterar con un ejemplo para que veamos cómo la teoría económica trata de centrar en un ejemplo concreto y muy específico para tratar de entender ciertas consecuencias de bienestar. Consideremos que hay una fábrica que produce cierta contaminación a través de humo y que alrededor de esta fábrica se encuentran 5 viviendas y estas 5 viviendas tienden su ropa en las proximidades de esta fábrica. Si no se introduce ninguna medida correctiva, cada uno de estos individuos, es decir, de quienes viven alrededor de la fábrica, va a sufrir un daño por un valor de $75, y si esto nosotros lo sumamos, los daños de estas 5 personas o estas 5 viviendas que viven alrededor de la fábrica, vamos a entrar en un daño total de $375. Estos daños causados por el humo podrían eliminarse de 2 formas posibles: instalando un filtro depurador en la chimenea de la fábrica, y esto tiene un coste de $150, o vamos a proporcionar a cada uno de los perjudicados, estos 5 casas vecinas, una secadora eléctrica a fin de que no tiendan su ropa afuera donde está contaminando la fábrica. La solución eficiente, nos dice Coase, sin lugar a dudas, sería instalar este depurador en la chimenea de la fábrica, en cuanto el factor para poder determinarlo sería en cuanto a los costos, ¿no? Y los daños totales que nosotros entendemos de 375 con este desembolso de 150. Es eficiente entonces en cuanto es el costo menor.
Ahora, lo que Cox plantea fue si se produciría este resultado eficiente en el caso que se atribuyese a los perjudicados el derecho al aire puro o si se asignase a la fábrica el derecho a contaminar. Si nosotros nos encontramos ante el derecho a gozar de aire puro, la fábrica, que sería la responsable, ¿no?, de responder de esta contaminación, tendría tres posibilidades. Contaminar y pagar $375 por el costo total del daño que está generando, instalar un filtro depurador por este costo de $150, o comprar 5 secadoras a los perjudicados por este total de $250. No hay duda, en este ejemplo que yo digo, de este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es que la fábrica va a determinar comprar el filtro, porque nuevamente esa es la solución más barata. Ahora, si nos encontramos ante la posibilidad de las fábricas del derecho de contaminar, entonces ahí la titularidad cambia en cuanto a quién debe hacerse responsable de este costo y quienes tendrían, las alternativas serían las 5 casas que viven alrededor de la fábrica. ¿Y cuáles serían las opciones que tendrían estas 5 personas, estas 5 familias que viven alrededor de la fábrica? Sufrir los daños que se producen por la contaminación de la fábrica por el concepto de $375, comprar 5 secadoras sería la segunda alternativa por $250, o comprar este filtro depurador para la fábrica por el valor de $150. Nuevamente, la opción más eficiente sería la compra de este filtro, ¿no? En otras palabras, la solución eficiente se va a adoptar independiente de la asignación de la titularidad del derecho. O sea, independiente si nosotros entendemos que estamos ante el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o si estamos ante el derecho a contaminar, ¿no? Con independencia de ello, llegamos a la misma solución eficiente. Eficiencia, entendida en este caso, como aquella solución del problema en el que nosotros nos encontramos que resulta más barata o de un costo más bajo. Eso sería, y bueno, y otro punto importante, cuando hablamos del teorema de Coase, es que cuando nosotros hablamos de la posibilidad de negociar, cada vez que nosotros nos sentamos a negociar, los costos de negociación serían cero para que se pueda aplicar esta teoría. Entonces ahí es donde nosotros vamos viendo cómo se producen ciertos problemas con respecto al análisis económico del derecho, particularmente sobre cómo nosotros centramos el ejemplo a una circunstancia muy pequeñita y nosotros nos teníamos que preguntar si este ejemplo que nosotros estamos aplicando en la empresa, que yo les indicaba hace un rato, que este derecho a contaminar y no contaminar, podría realmente aplicarse en todos los casos y ante la infinidad de posibilidades que nosotros nos encontramos en la realidad. Punto 1 de conflicto en esta situación sería que es muy poco probable que nosotros nos encontremos ante una situación donde podamos sentarnos a conversar sin que tenga un costo esta posibilidad de sentarnos a negociar, ¿no? Probablemente cada vez que nosotros nos sentemos a negociar va a haber un costo involucrado. Y es ahí donde llegamos a otro concepto importante y relacionado a lo que estamos hablando, que es el concepto de la eficiencia y la equidad, que es algo que hemos mencionado de forma constante durante esta exposición. Para el análisis económico del derecho, el concepto de eficiencia alude a esta relación de los beneficios totales de una situación y los costos totales de esta misma situación. La equidad es, por otro lado, alude a la distribución de la renta entre las y los individuos. En otras palabras, la eficiencia se relaciona con el tamaño del pastel, mientras que la equidad va a depender de cómo nosotros repartimos este pastel. Las y los economistas se centran tradicionalmente en la tarea de ampliar el pastel, dejando a otros la tarea de determinar cómo ha de dividirse. Lo atractivo de la eficiencia como objetivo es que, dadas ciertas condiciones, y todos pueden beneficiarse si la sociedad se organiza de forma eficiente. Lo que primero entonces nosotros tenemos que analizar es algo que se llama el valor o el costo de las decisiones que nosotros tomamos. Por ejemplo, supongamos que le preguntan si preferiría recibir $1.000.000 o prefiere la probabilidad de un 10% de ganar 10 millones. Hay un criterio que nosotros conocemos en teoría económica, que es el criterio de la aversión al riesgo, que es una consecuencia natural de este principio de la utilidad marginal decreciente del dinero, lo que significa que entre más dinero yo tenga, menor es el beneficio que yo tengo del peso adicional que obtengo. La utilidad marginal decreciente se ilustra más claramente con
bienes versátiles como el dinero. Me voy a ir apurando un poquito para alcanzar a exponer todos los puntos que estábamos revisando. Les mencionaba hace un ratito que el óptimo de Pareto en sí mismo nos daba una noción que se ocupaba de el reparto de todos los bienes existentes, independiente si este reparto, sin siquiera preguntarse si el reparto que yo hago de todos los bienes existentes tiene algún criterio de equidad o si de alguna manera es justo o injusto. Para mejorar este criterio o este óptimo de Pareto, es que nosotros, la eficiencia de Pareto, es que se crea esta idea de los criterios de Kaldor-Hicks. Y fundamentalmente este criterio de Kaldor-Hicks lo que viene a decir es que en la realidad, nuevamente, este ejemplo tan cerradito, tan centrado del óptimo de Pareto, significa que en la sociedad siempre vamos a tener ganadores y perdedores. Gente que va a salir ganando de esta distribución inicial y otros que van a salir perdiendo. Kaldor-Hicks dice, bueno, nosotros pues son dos autores. Nosotros para poder solucionar esto, entonces lo que debiera haber es un criterio de compensación. Es decir, quienes ganan, quienes son los ganadores de una determinada dicotomía, deben compensar a los perdedores. ¿Por qué deben compensar a los perdedores? Si nosotros no compensamos a los perdedores, entonces se produce una situación no eficiente y además se produce lo que claramente puede estar ocurriendo en este último tiempo, que es la crisis de sistema. Es decir, si nosotros nos negamos a compensar a los perdedores cuando nosotros estamos en la situación de ganadores, entonces se produce una quiebre de sistema, puede producirse un quiebre de sistema, más allá de la imposición de las fuerzas. Y finalmente nosotros llegamos, todo esto que nosotros hemos conversado, se une con esta idea de las doctrinas de economía de libre mercado, ¿no? Según expone Calzaniglia, entendemos nosotros por doctrinas de la economía de libre mercado todas aquellas que utilizan los teoremas fundamentales de la economía del bienestar para justificar la deseabilidad de la economía de libre mercado. Es así como en muchas ocasiones se ofrecen interpretaciones de las tesis de esta teoría económica del bienestar, que en algún grado nosotros conversamos hoy día, dando lugar a una confusión consecuencia de la identificación de la teoría económica con la defensa a ultranza de las leyes de mercado y del neoconservadurismo. Para evitar ello es importante tener claro y definir este funcionamiento del mercado competitivo y las principales hipótesis de la teoría económica del bienestar. Y es ahí cuando nosotros nos encontramos primero, y una primera gran hipótesis que nosotros hemos revisado también y hemos conversado hoy, es esta idea del hombre económico que nos hablaba Adam Smith como persona racional y egoísta. Adam Smith sostuvo esta concepción del hombre económico como un hombre racional, individualista y egoísta, donde existe esta mano invisible que rige la economía, que él denomina llamado como ley natural de la economía, según la cual los individuos que persiguen su propio interés, eventualmente, y en este mercado competitivo, buscando su propio interés, van a lograr el beneficio de la comunidad toda o del bienestar social, que es algo no esperado. Esto, en la realidad, no se ha dado tan efectivamente en cuanto al bienestar social, fundamentalmente en cuanto a lo que hablamos hace un ratito con respecto a la eficacia o la eficiencia en términos de Kaldor-Hicks, es decir, cómo nosotros compensamos debidamente a quienes resultan como perdedores en este juego que se produce en esta economía de libre mercado, y también se produce una situación aún más injusta y más compleja cuando nos encontramos ante las llamadas fallas de mercado, que hasta el día de hoy no han tenido mayor control o regulación y nos ha llevado, en general los estados latinoamericanos, a endurecer nuestras normativas y a establecer marcos regulatorios buscando sancionar y en algún grado participar sin ser un Estado extremadamente regulador, pero sí teniendo alguna intervención en cómo opera el mercado, en cuanto se cuestiona cuál es la moralidad que pudieran tener quienes están a cargo, quienes serían estos ganadores en esta dicotomía general que yo les mencionaba en este criterio general de Kaldor-Hicks. Y ahora sí ya, para dar conclusiones respecto a esta exposición bastante rápida de muchas ideas muy importantes del análisis económico del derecho, de esta forma nosotros podemos entender que el análisis económico del derecho le atribuye esta importancia significativa a la idea que los individuos están actuando racionalmente, considerando todas las consecuencias concebibles y previsibles de sus decisiones,
Y al describir la conducta individual, el análisis económico del derecho enfatiza en este uso de modelos y de pruebas teóricas, estadísticas, empíricas, que nos ayudan a describir ciertas conductas individuales y eventualmente nos podrían ayudar a predecir conductas colectivas o de un gran grupo de personas de un determinado estado o de un conjunto de estados. Tal como concluye Adrián Quentzler, en términos económicos, las consecuencias que incrementan el bienestar social son eficientes y son ineficientes aquellas consecuencias económicas que afectan al bienestar social. De ello se sigue que el criterio del bienestar social bajo esta consideración determina en gran medida cuál norma jurídica puede ser óptima. Si el objetivo social deseado fuese simplemente producir una disminución en el número, por ejemplo, de accidentes automovilísticos causados, la mejor regla podría involucrar un régimen en el cual provocar accidentes automovilísticos fuera severamente castigado. Sin embargo, si el objetivo social deseado también incluye los beneficios de los ciudadanos al conducir sus vehículos, entonces la mejor regla sería diseñarse de una manera distinta. Es decir, lo que yo les mencionaba en cuanto a la capacidad que puede tener el derecho a efectivamente modificar las conductas de las personas. A primera vista, la perspectiva pragmática de Posner, es decir, de generar estos modelos predictivos bajo la cual la eficiencia económica debiera perseguirse para cumplir otros objetivos sociales, pareciera por consiguiente atractiva, pero este argumento termina siendo una apología por una economía de la Saré como una parte central de esta idea capitalista de libre mercado. Adicionalmente, la hipótesis de Posner, según la cual la maximización de la riqueza lleva aparejada más derechos políticos y más libertad y dignidad humana, finalmente termina siendo falsa. O por lo menos es lo que nosotros estamos viviendo en la realidad que tienen nuestros estados latinoamericanos, sobre todo en esta última etapa de tiempo. El estado mínimo que nos indicaba y contemplaba Posner como para no intervenir en el libre mercado ha sido abolido hace bastante tiempo en un esfuerzo por mitigar estas consecuencias del capitalismo y sus inaceptables repercusiones en el concepto de la dignidad humana. Por lo tanto, los argumentos de Posner difícilmente pueden ofrecer una justificación comprensiva de la racionalidad de la eficiencia económica sobre la cual se supone se basan las sociedades liberales como la que vivimos actualmente nosotros. Por su atención, muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, o espero que Fabián me diga algo. Doctora, muy buenas noches. Un momento, por favor. Sí, doctora, muchísimas gracias por su presentación. En este momento les voy a trasladar las preguntas que han efectuado. Bueno, la primera pregunta realizada es por parte de el Pérez Rafael. Nos indica lo siguiente. Doctora, muy buenas noches. Gracias por su presentación. ¿Usted considera que los estados han hecho un adecuado AED en la emisión de bonos para mitigar las consecuencias económicas del COVID en función al bienestar social? ¿O este solo ha sido un tema político? Muchísimas gracias por su ponencia. Yo creo que finalmente en general, ni siquiera exclusivamente con respecto a la emisión de bonos, lo que han hecho los estados en general, no solamente los estados latinoamericanos, ha tenido en mente solamente el crecimiento económico y el bienestar social queda muy, muy por detrás y realmente uno ve que los costos que está teniendo el COVID a nivel mundial en general lo estamos asumiendo la población, por dar en particular el ejemplo que conozco más claramente, que es el ejemplo de Chile. Nosotros hemos tenido que acceder finalmente a nuestros fondos de pensiones y la ayuda que puede proporcionar el Estado ha sido mínima, ¿no? Entonces, y creo que en general todos los estados latinoamericanos se encuentran en situaciones similares. Entonces, no, en general el fundamento, y también tiene que ver con el análisis económico del derecho, pero no unido a esa idea del bienestar social, sino de este mal concepto del crecimiento económico. Entonces, no se ocupa tanto del bienestar social de las personas, sino de salvar la situación económica de un estado determinado. Muchas gracias, doctora. Una segunda pregunta por parte de Diego Ceballos nos comenta. Doctora, muchas gracias por su presentación. ¿Usted cuál considera que ha sido el impacto de la tecnología en el bienestar social?
Influyendo con el método del AED, ¿considera que ha sido una influencia positiva o negativa la tecnología en esta pandemia? Gracias. En la pandemia, en cuanto a la tecnología, en cuanto a lo que es el acceso a la información, para el análisis económico del derecho ha sido súper beneficioso para poder conocer qué es lo que nosotros queremos y no queremos, y qué es lo que queremos consumir o no queremos consumir, o incluso cuando hablamos de redes sociales, incluso las decisiones políticas que nosotros podemos tomar pueden ser definidas a través de este acceso que nosotros tenemos indiscriminado a la tecnología, e incluso a la información que nosotros entregamos voluntariamente a las redes sociales, y de hecho yo siempre lo doy ejemplo en clase, como toda la información que nosotros entregamos a Facebook, que ya ha sido condenado en cuanto al uso de nuestros datos, ¿no? Entonces, en ese punto de vista, resulta positivo en cuanto al consumo, resulta positivo en cuanto pueden lograr determinar y diseñar ciertos modelos, para determinar aquello que nosotros queremos y queremos dejar de consumir, pero en una situación como la que nosotros estamos viviendo específicamente del COVID, es conflictivo, ¿no? Y también cuando hablamos de los fake news, ¿no? Es que también como nosotros verificamos, y esto ya excede de lo que estamos hablando del análisis económico del derecho, excede el ticleo, ¿no? Cuando nosotros, cuánto tiempo nos demoramos en averiguar verdaderamente lo que estamos viendo en redes o lo que estamos leyendo como supuestamente debida información. Muchas gracias, doctora. Y una última pregunta por parte de Mónica Russell, nos comenta: ¿hay algún modelo generalmente aceptado de cuantificación de los beneficios intangibles de mediano a largo plazo para medir los costos o eficiencia de un proyecto de inversión? Por ejemplo, mejora del ambiente, paz social, etc. Gracias. Es una pregunta sumamente compleja, como que existiera un modelo para que uno pudiera evaluar todo esto en particular. No conozco un modelo que pudiera evaluar tantos factores en un mismo modelo, ¿no? El análisis económico del derecho pretende hacerlo, generarlo, y lo hace a través de determinados modelos. No sé, en particular en nuestra legislación en Chile, nosotros lo que tenemos son determinados programas de evaluación de los impactos de daño ambiental que puede generar un determinado proyecto, y lo vamos dividiendo, ¿no? Dependiendo de qué tipo de proyecto estemos hablando y de las consecuencias económicas que va a tener, cómo está siendo evaluado. Por ejemplo, cuando hablamos de el norte de Chile, la explotación de los minerales, la evaluación que se hace tiene que ver tanto con respecto al daño ambiental que se va a generar, pero por otro lado también a la consulta indígena y las afectaciones que pudiera tener a las poblaciones y pueblos originarios que se encuentran en ese mundo. Entonces, más bien, y eso también tiene que ver con la desconfianza que se encuentra con respecto al Estado, es como nosotros vamos desarticulando el Estado y vamos desarmando las diversas instituciones para nosotros poder evaluarlo, ¿no? Y también tiene que ver con la mala aplicación, creo yo, de la teoría económica, porque yo le tengo fe al análisis económico del derecho, analizándolo desde el punto de vista que lo estábamos viendo hace un rato como de Pareto, ¿no? Muchas gracias, doctora. Esas han sido todas las preguntas efectuadas por el público. Agradecemos la participación con el tema de bienestar social y AED. Esperamos que nos pueda acompañar en una futura oportunidad. Ha sido todo un placer contar con su presencia. Muchísimas gracias, estimada doctora. Muchas gracias por la invitación, un gusto poder compartir con ustedes y espero haberles podido contribuir y, bueno, y aprender, ¿no? Y un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, estimada doctora. Estimados participantes, acabamos de finalizar la presentación del día de hoy. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Muy buenas noches, estimada doctora. Esto es todo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.